Buenos días con todos. Hoy les voy a hablar sobre lo que el cirujano debe saber en cuanto a la radiología del abdomen agudo. Soy Pablo Rengifo, radiólogo del Hospital Cayetano Heredia. Bueno, como objetivos de esta disertación vamos a reconocer ahora los signos patológicos claves de la patología abdominal y repasar los cuadros más representativos de las mismas. Los signos patológicos claves en la patología abdominal aguda son los cambios inflamatorios de la grasa mesentérica, el líquido libre, el aire libre intraperitoneal, que es el peritoneo, el neumoperitoneo, ilio y el engrosamiento de la pared intestinal. ¿Cómo reconocemos esto? Aquí tenemos una imagen ecográfica en un corte axial realizado con un transductor plano de alta resolución sobre la fosa ilíaca izquierda. Vemos aquí un segmento del colon descendente que muestra un engrosamiento parietal hipoecogénico con una formación diverticular en su cara interna. ¿Ya? Vean ustedes que la grasa que está alrededor de este segmento del colon descendente es hiperecogénica, tiene mayor ecogenicidad en relación a la grasa que se encuentra en el celular subcutáneo. Este marcador, el incremento de la ecogenicidad de la grasa, representa pues cambios inflamatorios circundantes a esta estructura. Entonces esto es compatible con una diverticulitis aguda detectada por ecografía. Podemos ver por tomografía computada, como ustedes pueden ver aquí en este corte axial de esta tomografía computarizada. Ven aquí la formación diverticular dependiente del colon sigmoides y comparen la grasa del celular subcutáneo con la grasa que se encuentra en el mesenterio. Ustedes pueden ver aquí claramente que la grasa muestra densidad heterogéneamente incrementada. Entonces esto es compatible con un problema a ese nivel. Otro de los marcadores importantes es la presencia de líquido libre. Un clásico de que tenemos en radiología y en cirugía es la presencia de líquido libre a nivel intraabdominal, en este caso en el Morrison, ¿no es cierto? Aquí también en esta tomografía computada en un corte axial vemos cómo existe líquido libre aquí en la gotiera paracólica derecha y en la gotiera paracólica izquierda. Además, en esta imagen podemos observar que existen cambios de la densidad de la grasa a este nivel, ¿no es cierto? Esto era compatible con una tuberculosis. Otro de los marcadores importantes que hay que reconocer es la presencia del neumoperitoneo, ¿no es cierto? Clásica imagen, el aire libre subdiafragmático, ¿no es cierto? Compatible con neumoperitoneo. Otro de los signos que no son tan evidentes de repente en el momento a las 3, 4 de la mañana, que no tanto los radiólogos como los cirujanos pueden estar cansados, es este signo de aquí, el signo de Rigler, ¿no es cierto? Donde nosotros podemos ver o delimitar claramente las paredes del intestino, ya sea delgado o grueso. Si nosotros podemos delimitar las paredes de un asa intestinal, quiere decir que existe aire tanto dentro como fuera del asa intestinal. Entonces eso es un signo de neumoperitoneo, el signo de Rigler. Otro método, otra incidencia que hace más conspicua la presencia de aire libre intraperitoneal es la incidencia lateral, ¿no es cierto? Estas tangenciales que se suelen hacer representan mejor el aire libre intraperitoneal. En tomografía computarizada lo que tenemos que recordar que para ver mejor el aire libre intraperitoneal es mejor la ventana pulmonar. La pulmonar es la que nos permite diferenciar mejor entre lo que es aire de lo que no es. Por ejemplo, en esta imagen de tomografía en axial con ventana de partes blandas, vemos que no se puede diferenciar bien entre lo que es pulmón con el aire, como se puede ver aquí, ¿no es cierto? En cambio, si nosotros ponemos la ventana parenquimal, vemos aquí el parénquima pulmonar y por delante del hígado esta cantidad mínima de aire, ¿no es cierto? Entonces, recordar que la ventana parenquimal pulmonar es mejor para ver el neumoperitoneo. Otro de los marcadores importantes es la presencia del ilio, ¿no es cierto? Este es un paciente que tiene una dilatación focal aquí a nivel de epigastrio, un paciente que tenía un antecedente o un cuadro compatible con pancreatitis, ¿no? Otro de los marcadores es el engrosamiento parietal de las asas intestinales. Ustedes pueden ver aquí, entre el flanco y fosa ilíaca derecha, estas asas intestinales delgadas que muestran engrosamiento, sus paredes, y además en comparación con las otras no están mostrando captación de la sustancia de contraste. Otro signo indirecto de sufrimiento parietal es la presencia de líquido libre. ¿Okay? Entonces,
estos hallazgos en su conjunto configuran, como les dije, signo de sufrimiento parietal por isquemia, que es secundaria a este trombo que se encuentra aquí en la vena mesentérica superior, ¿no? Esto es un cuadro compatible con una trombosis mesentérica, ¿ya? Vamos a ver casos. Esta es una mujer de 50 años que acude con dolor tipo cólico en hipocondrio derecho durante 8 horas, que viene con náuseas y vómitos, ¿no? Entonces la imagen clásica a nivel del hipocondrio derecho en corte sagital, vemos a la vesícula que está distendida, que muestra el engrosamiento hipoecogénico de sus paredes, ¿no es cierto? Está engrosada hasta 6.7 milímetros. Hay barro biliar y un cálculo impactado en el infundíbulo, ¿no? Estos hallazgos en su conjunto configuran signos de colecistitis aguda, que es la principal complicación de la colelitiasis y la causa más frecuente de dolor agudo en cuadrante superior derecho. Hay que recordar que ecografía es el estudio de entrada y además de elección para este tipo de cuadros, ¿ya? Los que podemos encontrar en ecografía es claramente los cálculos, se puede ver barro biliar. Un hallazgo importante es el engrosamiento de la pared más de 3 milímetros, el hidros vesicular, líquido perivesicular, pero lo que debo resaltar claramente es que la presencia de cálculos y el Murphy ecográfico positivo constituyen signos estadísticos bastante fuertes, tanto en sensibilidad, especificidad y los valores predictivos para diagnosticar una colecistitis aguda. O sea que quiere decir que si yo encuentro un paciente que tiene cálculos y además Murphy ecográfico positivo, pero no encuentro un engrosamiento significativo de la pared, ese paciente tiene colecistitis aguda, ¿ya? Es importante por la parte radióloga además evaluar la vía biliar, ¿no? Ver si es que hay dilatación o si hay coleocolitiasis o signos de pancreatitis también. Complicaciones de la colecistitis, bueno, están en la fase gangrenosa, la enfisematosa, perforación vesicular. En otros métodos diagnósticos, aquí en la tomografía, vean ustedes el importante engrosamiento de aspecto inflamatorio de la pared vesicular con el cálculo asociado. Vean ustedes también cómo la grasa que está alrededor de la vesícula se encuentra incrementada de su intensidad, ¿sí? Como un signo de patología abdominal aguda. En esta resonancia magnética con imágenes potenciadas CT2 obtenidas con la secuencia STIR, la secuencia STIR la utilizamos para nosotros suprimir la grasa. Vean ustedes cómo la pared también se encuentra engrosada. Pueden ver aquí los pequeños cálculos en su interior, menores de 2-3 milímetros, y los cambios inflamatorios alrededor de la misma. Los dos son compatibles con colecistitis aguda. La resonancia magnética además lo que nos permite es evaluar la vía biliar, ¿no es cierto? Entonces aquí en este corte coronal seguimos con imágenes potenciadas en T2. En T2 el líquido brilla, ¿ya? Bilis acá brilla, el contenido en estómago también brilla. Vean ustedes cómo existe dilatación de la vía biliar intrahepática y el colédoco se encuentra marcadamente dilatado con un cálculo, esta formación hipointensa aquí en su segmento distal, y pues eso es una coleocolitiasis, ¿verdad? Acá vemos los cálculos de distintas formas, triangular, ovoidea, dentro de la vesícula biliar. Este es un varón de 57 años que acude con un dolor opresivo tipo embarazo, abdomen superior hace más o menos 2 horas, que tiene un antecedente ya de colelitiasis y con amilasa y lipasa elevadas por encima de 3 veces su valor normal. De entrada se le practica una tomografía y pueden ver ustedes acá, esta es una imagen a nivel del páncreas, ¿no es cierto?, con sustancia de contraste endovenoso, en donde pueden ver aquí en la grasa peripancreática focos de incremento de la señal, ¿no es cierto?, con ciertas colecciones líquidas alrededor del parénquima pancreático. En el día 3 ustedes pueden ver claramente que el cuadro radiológicamente ha empeorado. Vean ustedes acá que no hay captación de la sustancia de contraste en el parénquima pancreático, y además hay líquido libre perihepático y periesplénico, ¿no? Esto es un cuadro de pancreatitis aguda. Ya saben que es una condición que es potencialmente letal dependiendo del grado de respuesta inflamatoria sistémica. Las causas principales en nuestro país, ¿cierto?, la litiasis vesicular, la alcohólica. Hay que recordar también, cada vez vemos con más frecuencia casos post-CEPRE, entre otras. El contexto de la ecografía en el cuadro de pancreatitis, por lo menos en la parte inicial, es para evaluación o descartar la etiología biliar de la pancreatitis, ¿no? Y para ver también si es que existe dilatación de las vías. No debemos solicitar, eso tiene que quedar claro, tomografía antes de las 72 horas después de iniciar el cuadro,
¿ya? Porque los cambios que existen, morfológicos que existen en esta fase, no se correlacionan ni con el cuadro clínico ni con el pronóstico del paciente. Entonces, ¿cuándo es que se pide tomografía? Antes de las 72 horas, cuando el diagnóstico no está muy claro, ¿no es cierto? Si es que de repente hay un NM asociado, se sospecha un NM asociado, o si el cuadro clínico es atípico, si la amilasa o lipasa no se elevan lo suficiente, y cuando existe ya necrosis, o sea, ya se diagnostica necrosis y el paciente va mal, ¿no? Ahí es cuando se pide tomografía en contexto de pancreatitis. La clasificación de Atlanta, que fue o se revisó en el año 2012, se clasifica morfológicamente la pancreatitis en dos tipos, ¿no? La intersticial aguda y la necrotizante. ¿Ya? Entonces, en estos cuadros siempre se asocia la formación de colecciones líquidas. En el caso de las pancreatitis, el líquido se forma antes de las 4 semanas, llamamos una colección peripancreática aguda, que se caracteriza por la formación hipodensa de estas imágenes aquí, que pueden estar generalmente en la grasa peripancreática sin evidencia de encapsulamiento. Cuando ya sobrepasa las 4 semanas, ya diagnosticamos los famosos pseudoquistes pancreáticos, que ya ustedes pueden ver acá, tiene una fina cápsula, ¿no es cierto? En cuanto a las pancreatitis necrotizantes, cuando el líquido se forma antes de las 4 semanas, se llama colección necrótica aguda. Vean ustedes acá, no hay captación de sustancia de contraste por parte del parénquima pancreático, y además vean ustedes que existe una extensa colección peripancreática no encapsulada. Cuando ya sobrepasa las 4 semanas, se encapsula y es lo que se denomina colección amurallada, ¿no? O colección necrótica amurallada o encapsulada. Nosotros en radiología lo que tratamos de hacer siempre es reportar el índice de severidad tomográfica, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que mientras más alto sea el índice de severidad tomográfica, pues la morbimortalidad incrementa en este tipo de pacientes, ¿no es cierto? Utilizamos el Baltasar, que ya es un clásico, y los grados o el porcentaje de necrosis pancreática. Complicaciones de la pancreatitis aguda, podemos ver que las necrosis pueden infectarse. El indicador clave para diagnosticar infección de una colección pancreática es el gas, ¿no? Si nosotros vemos gas aquí, ¿no es cierto?, en el parénquima o en la grasa por delante, en la grasa peripancreática, eso está infectado, ¿no? Y mejor se puede ver, como les dije, en la ventana pulmonar. Otra complicación importante es la trombosis. Vean ustedes aquí, hay un proceso inflamatorio pancreático, ¿no es cierto? Aquí no está captando la sustancia encontrante del páncreas, pero aquí vemos un defecto de relleno hipodenso en la vena porta que es compatible con una trombosis. Otra de las complicaciones también que puede haber a nivel vascular es la formación de los pseudoneurismas, que ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Y que generalmente son dependientes de la arteria gastroduodenal. Otra complicación importante es la desconexión del conducto pancreático principal del Wilson. Ustedes pueden ver aquí el páncreas, ven cómo sigue el conducto y después ya no está, ¿no es cierto? Aquí se distorsiona el parénquima pancreático, entonces eso es compatible pues con la desconexión del Wilson. Este es un varón de 20 años que viene con fiebre, dolor en fosa ilíaca derecha, el cuadro clásico de una apendicitis, ¿no es cierto? Es una ecografía realizada con traductor plano de alta resolución a nivel de fosa ilíaca derecha, un corte axial. Ustedes pueden ver aquí esta estructura tubular, no compresible, que era dolorosa la ecopresión, ¿no es cierto? Y hay cambios inflamatorios de la grasa periapendicular. Este es un corte axial, este es un corte sagital, longitudinal, en donde incluso podemos ver la presencia de apenicolito, ¿no? Entonces esto es un cuadro típico de una apendicitis aguda. La apendicitis aguda es, como ya saben, de alta frecuencia en los departamentos de emergencia. Sin embargo, el diagnóstico es evidentemente clínico. Sin embargo, un tercio de los cuadros pueden ser atípicos, y además en fosa ilíaca derecha puede haber cualquier otra etiología en cuanto al dolor. Entonces, en estos casos es donde imágenes tiene un rol fundamental a través de sus diferentes métodos, ya sea ecografía, tomografía y ahora último, resonancia magnética, que en nuestro país pues se ve en la parte privada, ¿no? Sin embargo, existen limitaciones en cuanto al paciente. En mi práctica diaria yo suelo encontrarme con solicitudes de ecografía que vienen pacientes de 100, 120 kilos y me mandan ecografía, ¿no? Entonces, idealmente en este tipo de pacientes sería mejor pedir una tomo si es que tuviéramos a la mano, ¿no? Yo siempre digo en radiología, el gas y la grasa son enemigos de la ecografía.
pero al contrario son amigos de la tomografía. Mientras más grasa y más aire hay en la tomo, mejor se va a ver las imágenes, ¿no? La tomografía computarizada tiene todos los valores estadísticos cercanos al 100%, permite evaluar el conjunto del abdomen, nos permite evaluar bien la extensión y la severidad de la enfermedad, claramente nos permite ver mejor el diagnóstico diferencial. La desventaja es una de la radiación, pero eso con los softwares que están saliendo ahora último, yo imagino que unos 10 años la misma dosis de radiación que se dé en una radiografía simple va a ser en una tomografía también. El uso de contraste endovenoso, que hay un riesgo potencial de alergia, pero bueno, eso también es relativo, ¿no? Es importante que nosotros podamos pedir siempre las tomografías para descartar apendicitis con contraste, ¿no? Este es un caso de mi práctica, en donde llega un joven de 30 años con dolor en fosa ilíaca derecha, todo el cuadro clínico de apendicitis, pero en una primera instancia se le pidió la tomografía sin contraste. Vean ustedes que acá yo veo cambios inflamatorios, pero no puedo ver el apéndice, y miren cómo cambia la cosa cuando se le da el contraste. El apéndice secal se ve, muestra real mural, ¿no es cierto? Tiene líquido en su interior, hay cambios inflamatorios de la grasa circundantes y rápido se hace el diagnóstico de apendicitis, pero sin embargo perdimos tiempo acá, entre uno y otro. Entonces siempre hay que pedir las tomografías con contraste cuando sea posible, ¿no? En cuanto a los signos de apendicitis, el engrosamiento apendicular tiene una sensibilidad del 93%. Se dice que es el más sensible para el diagnóstico de apendicitis. Sin embargo, el tema del tamaño o del grosor está, digamos, en controversia. Algunos para ecografía siempre se dice más de 6 milímetros, ya se diagnostica que el apéndice está engrosado. Y se trató de extrapolar este dato a tomografía, pero lo que se vio es que en ecografía los estudios o el diagnóstico de esto era bajo ecopresión, o sea, el paciente, el radiólogo siempre presiona. Entonces si el apéndice, a pesar de la presión, mide más de 6 milímetros, entonces ahí se diagnosticaba apendicitis. En tomografía y resonancia no tanto, un valor más aproximado sería 8 o 9 milímetros. Y algo importante que hay que recalcar es que los apendicolitos no son diagnósticos de apendicitis. Pueden haber apendicolitos en apéndices normales, y eso no significa que tenga apendicitis. Lo que sí, el dato del apendicolito es que cuando se encuentra en un contexto de apendicitis, el riesgo de perforación del apéndice es mayor. Eso sí está estudiado. Entonces, hablando sobre el apéndice engrosado como hallazgo aislado, se realizó un estudio publicado en la JR en el 2005, donde se evalúan los puntos de corte, como les había mencionado, ¿no? Entonces, evaluaron el apéndice engrosado sin signos secundarios, que ya hemos hablado, los signos clave. Si medía menos de 6 milímetros, el apéndice, o era un diagnóstico de apendicitis, se daba en 0%. Entre 6 y 9 milímetros, en 17%. Y más de 9 milímetros, en 51%. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el mensaje final es que no interesa el tamaño, ¿no es cierto? Un apéndice puede medir 10, 15, 20, pero si no tiene cambios inflamatorios alrededor de eso, no es apendicitis. Ya, esto fue un estudio que se hizo en más de 1.300 pacientes. Hay que buscar siempre los signos secundarios, que son los cambios inflamatorios periapendiculares. Como ustedes pueden ver, la sensibilidad y la especificidad son relativamente altas. El incremento heterogéneo, la estriación de la grasa que está alrededor del apéndice es un marcador muy, muy importante para diagnosticar apendicitis. Otra cosa es el hiperrealce mural, ¿ya? O sea, la mayor captación de la sustancia de contraste de las paredes del apéndice. Y me dicen, pero ¿cómo puedo diferenciar cuál es hiperrealce y cuál no? Simplemente lo que se hace es comparar el patrón de realce o el grado de realce del apéndice con el resto de asas intestinales, ¿ya? Entonces vemos eso y ya decimos que hay hiperrealce si lo comparamos. El otro es el apéndice lleno de líquido siempre y cuando se encuentre un apéndice engrosado, porque pueden haber apéndices normales que tienen líquido y no pasa nada. El otro es el engrosamiento mural, que la pared del apéndice en sí tenga más de 3 milímetros, como ustedes pueden ver aquí, mayor o igual de 3 milímetros, ¿no? Una cosa importante que tengo que siempre recalcar es lo siguiente, con cierta frecuencia suelen llegar pacientes con diagnóstico clínico, sospecha clínica de apendicitis, pero son pacientes delgados. Entonces los pacientes delgados tienen poca grasa en el celular subcutáneo y también tienen poca grasa mesentérica. Entonces, si estamos hablando de que la grasa mesentérica es importante para hacer el diagnóstico de apendicitis, si no tiene mucho, ¿cómo voy a ver? Ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Incluso el paciente tiene bastantes
bastante residuo fecal y no tiene casi grasa, entonces hacer el diagnóstico de apendicitis es difícil, pues, ¿no? Entonces, en algunos estudios publicados en años anteriores, analizaban este problema, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tenía sospecha clínica de apendicitis y no había cambios inflamatorios, o sea, no habían los signos claves que estamos mencionando, la posibilidad de que tenga apendicitis era de 2%. Si habían cambios inflamatorios, subía incluso hasta el 53% de casos, sin ver el apéndice, ¿ya? Entonces es importante que veamos los signos clave, los cambios secundarios. Y si no se ve, varias veces, tengo que decirlo, con algunos cirujanos he tenido ciertos roces porque dice, ¿dónde está el apéndice? Y la verdad es que no está, no se ve, ¿no? Los radiólogos somos médicos, no somos esotéricos tampoco, ¿no? Entonces hay que ver. El aire en el apéndice no es un marcador de apendicitis, ¿ya? Puede haber, como en este caso, aire en un apéndice normal, como puede haber también en un patológico. Vean ustedes acá, ¿no es cierto? Todos los cambios inflamatorios de la grasa que está alrededor del apéndice y aquí está todo normal, ¿ya? Entonces, el aire intrapendicular no excluye apendicitis. Este es un caso muy bonito que me tocó en la práctica privada, donde llegó un varón joven con un cuadro clínico atípico de dolor abdominal bajo, ¿no es cierto? En la tomografía, en esta imagen axial, ven esta imagen tubular, ¿no es cierto?, que se proyecta incluso hasta la fosa ilíaca izquierda. El joven tenía dolor en la fosa ilíaca izquierda, ¿ya? Entonces, en este reformateo coronal, vean ustedes cómo el apéndice aquí está normal y de pronto en la punta se comienza a distender, ¿sí? Este es una apendicitis de punta que llega a proyectarse incluso a la fosa ilíaca izquierda y está reportado que es en 5% de casos que ocurren estos cuadros, ¿no? Entonces, imágenes aquí es fundamental. Y clínicamente es difícil hacer el diagnóstico, me parece. La resonancia magnética tiene como ventajas todos los valores estadísticos cercanos al 100%, no utiliza contraste, ¿ya? Y es muy útil en caso de gestantes y niños. Ya hay que recordar que no se da contraste, aparte que el contraste según la FDA es categoría C, o sea, lesivo totalmente, ¿ya? Las desventajas que es que hay alto costo, hay poca disponibilidad, el tema de la claustrofobia, necesidad de sedación en niños y claustrofóbicos y el tiempo de exploración, que eso es relativo porque ahora existen protocolos que son rápidos, que en 15-20 minutos las imágenes pueden salir bastante bien. Estas son imágenes potenciadas en T2. En T2 hay que acordarse, los líquidos como el líquido cefalorraquídeo brillan, ¿ya? Y la grasa también. Entonces este es un axial, este es un coronal. La estructura pendicular tiene paredes hipointensas, ¿no es cierto? Alargadito como siempre. Y recordar siempre que el criterio fundamental para diagnosticar apendicitis son los cambios inflamatorios periapendiculares, no importa el tamaño. Vean ustedes aquí en esta imagen axial, el apéndice se encuentra engrosado, sí, pero además hay una hiperseñal circundante al apéndice, ¿no? Esto es compatible con cambio inflamatorio periapendicular. En esta imagen también en corte coronal, también potenciada en T2, ¿no es cierto? Vemos el apéndice que tiene líquido en su interior y alrededor también, entonces esto era compatible con apendicitis aguda. Un caso que tuve en la práctica privada, el primero que vimos desde que llegó la máquina al centro, es un caso de una gestante de 23 semanas, y con una clínica de apendicitis, entonces podemos delimitar bien la estructura apendicular con esta seguidilla de apendicolitos. En las imágenes axiales ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, los cambios inflamatorios, la dilatación, engrosamiento del apéndice, y esto fue compatible con una apendicitis aguda, que finalmente se hizo la correlación anatomopatológica, ¿no? Aquí está. Con respecto a la apendicitis aguda, y para la alegría de muchos, el tamaño no importa, ¿no? El diámetro es un parámetro que dejamos de lado. Siempre lo que tenemos que hacer es buscar signos secundarios. Si no se ve, no se ve, no somos magos los radiólogos. La ecografía todavía sigue siendo de primera línea en nuestro medio, sin embargo es operador dependiente y es paciente dependiente también. Ya les hablé de los pacientes obesos y de los pacientes que tienen poca grasa mesentérica. Tomografía con contraste endovenoso debe ser de primera línea, excepto en embarazadas y en niños, por el tema de la radiación. No siempre pedir con contraste, por favor. La resonancia magnética tiene, digamos, los parámetros diagnósticos muy similares, pero con la ventaja de que no utiliza radiación, y probablemente en el futuro, pues, de repente aquí en el Perú en unos 15 años, sea de primera elección. Este es el caso de una mujer de 72 años con fiebre y dolor en fosa ilíaca izquierda hace 5 horas,
cuadro típico de una diverticulitis aguda. Vean ustedes aquí la formación diverticular dependiente del colon sigmoides con cambios inflamatorios de la grasa circundante. Entonces, bueno, la diverticulitis ya no voy a hablar sobre la fisiopatología, que la conocen bastante bien. Existen clasificaciones, la de Hinchey, que salió en el 78, después se modificó el 97, y el objetivo de la clasificación es el manejo, ¿no es cierto? Ya bien lo dijo el doctor anterior, los dos primeros grados se manejan si es que hay absceso con drenaje, y los que siguen con drenaje quirúrgico. Ustedes pueden ver aquí, dependientes del segmento descendente del colon, vean ustedes las formaciones diverticulares, ¿no es cierto?, que no muestran cambios inflamatorios. En cuanto a la fisiopatología, lo que ocurre son microperforaciones en estas formaciones, de manera que el contenido intraluminal pasa a la grasa mesentérica y esto genera pues la infección, inflamación. Más de lo mismo. Esto es un caso muy bonito que me tocó ver también en la práctica privada. Vean ustedes aquí, el colon se encuentra marcadamente dilatado, ¿no es cierto? Es un paciente que venía con un dolor en fosa ilíaca derecha y que se pensaba que era apendicitis, ¿ok? Pero lo que vimos con mejor resolución en la tomografía, ya esta reconstrucción, vemos que el sigmoides estaba colocado o situado hacia la derecha, ¿ya? Era un colon así súper redundante, que el sigmoides estaba a la derecha. En las imágenes aquí en axial y en coronal, veíamos que aquí notábamos acá la presencia de abscesos, ¿no es cierto? Y después quirúrgicamente se comprobó que eso fue una diverticulitis, ¿no? Estaba causando la obstrucción intestinal, que se sabe que la causa, el 12% de obstrucciones intestinales bajas son secundarias a diverticulitis. Esta es otra complicación también de las diverticulitis que no es muy frecuente de ver, que son las hemorragias, ¿no es cierto? Esta es una tomografía computada con contraste. Se dice que para que nosotros podamos ver por tomografía un sangrado de este tipo, por lo menos el gasto tiene que ser de 2 mililitros por minuto. Si es menor que eso, se nos puede pasar, ¿ya? Y bueno, el más del 80% de estos cuadros son autolimitantes. Si les pongo esta imagen, claramente saben que vamos a hablar de obstrucción. Este es un cuadro o una imagen clásica de obstrucción intestinal alta, ¿no es cierto?, donde vemos dilatación de las asas intestinales, que tiene que ser más de 30 milímetros, con formación de niveles hidroaéreos, ¿no es cierto? Esta es una obstrucción intestinal alta, esta es una obstrucción intestinal baja, que ya habíamos visto en el caso anterior. Los cuadros clásicos de obstrucción intestinal baja, que son el vólvulo de sigmoides y el vólvulo cecal, ¿no es cierto? El vólvulo de sigmoides tiene la clásica imagen en grano de café, ¿no es cierto? ¿Cómo diferenciamos uno de otro? Uno de los parámetros claves, que en el vólvulo de sigmoides, ¿no es cierto?, siempre se dirige hacia el hipocondrio derecho, y el vólvulo cecal siempre se dirige al hipocondrio izquierdo. Y además, en el vólvulo de sigmoides, el patrón austrado, las austras se pierden. En cambio, en el vólvulo de ciego, las austras no se pierden. ¿Se dan cuenta? Acá este es el reformateo coronal de una tomografía, ¿no es cierto?, donde se demuestra el signo de remolino del punto de torsión del sigmoides, y aquí está el asa distendida, el sigmoides. Y este es otro cuadro, o la representación tomográfica del vólvulo cecal. Siempre buscamos en tomografía el punto de torsión. Entonces, ¿qué rol cumple la tomografía en las obstrucciones intestinales? Determinar si realmente hay obstrucción, cuál es el grado de la severidad de la misma, dónde se encuentra de transición o de obstrucción, cuál es la causa, si hay causas que son parietales o extrínsecas, y si existe alguna complicación asociada. En este caso, por ejemplo, en esta imagen tomográfica axial computarizada con contraste, podemos ver aquí esta disminución brusca del calibre de las asas intestinales, o por lo menos de esta asa, ¿no es cierto? Y esto en el cuadro clínico apropiado, con las otras imágenes asociadas, son compatibles con un punto de transición de una obstrucción intestinal alta. ¿Ya? Otra cosa que podemos diagnosticar también con la tomografía es si existe complicación. Por ejemplo, esto es una obstrucción en asa cerrada,
que claramente por tomografía podemos evaluarla. Además, existen otros signos de sufrimiento parietal por estrangulación por el tema del líquido que está alrededor, ¿no? El líquido, como les había mencionado, es un parámetro importante para evaluar sufrimiento parietal. Otros hallazgos que podemos ver en el caso de sufrimiento parietal es la neumatosis intestinal. Hay que recordar que neumatosis intestinal no es un diagnóstico, es una manifestación de otro diagnóstico. Incluso existe como causa de neumatosis intestinal la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Ya, entonces, neumatosis intestinal no es un diagnóstico. Podemos ver aquí, ¿no es cierto?, aire en el interior de las paredes de las asas intestinales delgadas. Incluso ese aire se puede distribuir por los vasos portales y llegar acá, ¿no es cierto?, a nivel hepático. Entonces, como conclusiones, las imágenes juegan un rol importante en la evaluación de la patología abdominal aguda. Ya vimos los signos claves, es fundamental que nosotros los reconozcamos para poder orientar el diagnóstico. Ecografía es el estudio de primera línea en sospecha de colecitis aguda y para comprobar la etiología biliar en los casos de pancreatitis aguda. Tomografía es de elección para apendicitis aguda, diverticulitis, obstrucción intestinal. No debemos solicitar tomografía en las fases tempranas de la pancreatitis aguda, salvo las excepciones que ya mencionamos. Y la resonancia magnética en casos de apendicitis aguda en niños y embarazadas es bastante